Bueno, si les parece, hola Guido, ahí te veo, llegaste. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Hola Gracias. Guido. ¿Cómo Bueno, andan? a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos por un tema de puntualidad y para intentar acabar el tiempo. Nada, vamos a comenzar la reunión de hoy. Es la séptima reunión del grupo latinoamericano sobre histiocytosis. Hola Vicente. Y se está convirtiendo en iberoamericano. Va a dejar de llamarse latinoamericano para llamarse iberoamericano si se empiezan a Hay que sumar cambiar, va hay a que haber que agregar cambiar una, la sigla. hay que agregar una sigla, no pasa nada. Si hay solo que cambiar eso, no hay problema. Y bueno, así que nada, bienvenidos a todos. Grabamos la reunión para después poder compartirla con toda la gente que se registró y no ha podido atender, que no puede atender hoy. Les pido por favor que en todo momento, si pueden, controlen el tema solo del micrófono, de que estén apagados los micrófonos, para que no escuchemos todos los ruidos que hay por detrás. ¿Puedo hacer Eh, una pregunta? Si va a ser iberoamericana, deberíamos incluir a Portugal. Por Perfecto, supuesto. no tengo ningún problema en eso. Ibero implica Portugal, de entrada. Sí, no hay ningún problema, no habría ningún problema. Bueno, la agenda para hoy, ¿ok? Esto es un poco lo que vamos a repasar, lo que enviamos. Voy a hacer una pequeña actualización sobre lo que vivimos en nosotros como asociación en la Ichthyosite Society en septiembre, ahí en Suecia. Y, y luego presentará Martín Hornos sobre todo el trabajo que vienen haciendo desde el Hospital de Clínicas para crear un gabinete de transición entre los pacientes pediátricos a adultos. Martín va a hablar sobre eso y también sobre los trabajos que presentó en Suecia. Después de Martín va a hablar Cynthia Oleksen, que también tiene un trabajo súper interesante que presentó también en Barcelona. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente este verano aquí, y va a hablar sobre su trabajo, que está centrado en un nuevo score celular, con las presencias del CD207 y la CD1A en sangre circulante. Lo presentará mucho mejor ella que yo, seguramente, de cómo se llama el trabajo y de qué trata. Después se va a hablar Diego Rosso y va a actualizarnos también un poco sobre el trabajo que vienen haciendo en el Hospital Clínicas y sobre algunos de los trabajos que ha presentado y charlas que él mantuvo en Suecia y que seguramente van a ser muy provechosas para el grupo. Y van a cerrar Jorge Breyer y Laura Galuso hablando sobre la presentación del trabajo sobre enfermedades histiocíticas raras. Así que va a cerrar Jorge, luego habrá un espacio abierto, por supuesto, para preguntas, para dudas, para el tiempo que se necesite. Me gustaría arrancar diciéndole a todo el grupo nuevamente que estamos súper abiertos para recibir todo tipo de presentaciones, casos clínicos que se quieran presentar en el grupo. Es decir, esta agenda está totalmente abierta, la proponemos nosotros, pero está abierta a todo el que quiera presentar y que nos quiera presentar diferentes temas, tanto ahora de Latinoamérica como de España, que también está la doctora Astigarraga conectada. Itziar, hola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Así que, bueno, sin más, arranco, si les parece bien. Bueno, tuve el tremendo placer de poder asistir a la Ichthyosite Society, al congreso que se hizo en septiembre, ahora en Estocolmo, y realmente les puedo decir que me quedé realmente maravillado por todo el trabajo que se hace allí. Voy a hacer un acote personal. Yo siempre pensé que los congresos eran realmente para otra cosa, y no realmente para trabajar duro y para conocerse y para realmente poner en común todo el conocimiento que tenían. Iba realmente bastante asustado antes de haber ido, y me llevé una grata sorpresa porque encontré realmente un trabajo espectacular, un grupo de trabajo increíble, enorme, de muchísimos países, de gente que se lo toma extremadamente en serio todo este trabajo, y que desconocía, porque realmente, a pesar de que Jorge o Vicente me venían hablando del grupo de la Ichthyosite Society desde hace mucho tiempo,
y todo el tiempo empujando a que participemos en ella. Realmente la sorpresa fue espectacular. Aparte, también tuve la posibilidad de conocerla ahí a Itziar personalmente, y Itziar forma parte incluso del board de la Istio Society. Pudimos también charlar con ellos, es decir, que fue realmente muy provechoso, y por supuesto ha sido espectacular todo el trabajo que se trajo desde Latinoamérica, que ahora vamos a charlar de él, y bueno, nosotros tuvimos la ocasión y pudimos, desde Hora Asociación, becar los viajes del doctor Rosso y del doctor Guido Felicia, que pudieron venir tanto a la Ichthyosite Society como después participar en el Congreso de la CIOP. Así que bueno, veremos de qué manera y cómo lo hacemos el año que viene también, pero bueno, la verdad que ha sido realmente un placer poder compartir con ellos toda esta experiencia, también con Martín, con quien lo conocimos ahí, que yo lo conocí, bueno, ya en Buenos Aires, pero la primera vez que realmente pasábamos tiempo juntos, con Catalina, realmente un grupo realmente súper entusiasmado en lo que hace, y bueno, la verdad que estuvo muy contento de formar parte de eso. Un poco de historia, porque esto es algo bastante histórico, es que de todas las presentaciones que se han hecho este año, otra vez en Suecia, a la Ichthyosite Society, ¿okay? Incluyen todos estos trabajos que vienen desde Latinoamérica, ¿okay? Que son de Argentina también, pero no solo de Argentina, y que dentro de estos trabajos, o 4 trabajos más, vienen también hechos de manera colaborativa. Y bueno, es un peso específico importante. Me doy cuenta que la región, otra vez, vamos a llamarla Spanish speakers, de los que hablan castellano, tendría que tener muchísimo más peso, porque realmente está generando muchísimo trabajo, muchísimo conocimiento, y también lo vi reflejado ahí, es decir, que también vi que el acercamiento a estos grupos era realmente serio, y que se tenía muy en cuenta todo el trabajo que se viene haciendo durante todos estos años de todos los grupos colaborativos de Argentina. Y no solo de Argentina, repito, de toda la región. A nivel asociaciones, quiero destacarlo porque me parece importante que exista también este conocimiento desde la parte de los científicos y de los médicos, para que entiendan de que nosotros, las asociaciones, también estamos haciendo un trabajo importante entre nosotros, para empezar a trabajar juntos. Es decir, que no solo pedimos a los médicos que trabajen de una manera conjunta, sino que nosotros también aplicamos eso a lo nuestro, y es la primera vez que nos pudimos conocernos. Venimos trabajando desde hace más de 1 año y medio con todas estas asociaciones internacionales, que son la Asociación Griega de Histiocytosis, la americana, la que todos conocéis, la Histiocyte Association, la Erhem-Chester, con los franceses, que son están más centrados en HLH, pero que también tienen otras, o sea, se le acercan casos de toda índole, los italianos de AILE, que también están en HLH, los canadienses, y también de manera remota con los argentinos. ¿Por qué me parece importante esto? Porque lo que venimos ahí lo que intentamos nosotros empujar sobre todo, es el tema de que se entienda de que no necesariamente es mi labor exclusivamente fomentar el trabajo que hacen desde Latinoamérica, sino que tiene que ser una cosa global, y una cosa que entre todos podamos apoyar el trabajo que vienen realizando. Entonces es importante que nosotros hagamos de puente entre lo que es la región y el resto de grupos colaborativos, pero ellos cada vez más entienden de todo el trabajo que se viene haciendo en esta región, y para mí es importantísimo que nosotros como asociaciones trabajemos juntos, que haya un fondo común incluso para financiar trabajos, para que se entienda de que los pacientes nos derivemos o nos ayudemos con los casos que hay. Incluso tuvimos un caso muy interesante, que yo lo llamo un caso de éxito, que es justamente uno de los trabajos que va a presentar Martín, que es de cómo entre varias asociaciones conseguimos una medicación para un paciente que está en Argentina, pero somos todas asociaciones que están en el extranjero, con la ayuda, por supuesto, también de la Asociación Argentina de Histiocytosis, pero quiero decir que entre todos realmente podemos trabajar mejor. Lo que hemos discutido y los temas que hemos puesto en común, y se los hemos presentado a la dirección de la Histiocyte Society, porque también fue una cosa que parece que había sido la primera vez que realmente se juntaba un grupo de asociaciones de pacientes de histiocytosis con
el board de la Histiocyte Society, fueron una reunión súper provechosa, donde, bueno, les presentamos una serie de necesidades que nosotros creíamos que eran importantes atacar, de dar a conocer, bueno, los proyectos que se están realizando, que conozcamos también internamente los proyectos que hacemos las asociaciones, los que vamos fomentando, qué posibilidad tenemos de hacer actividades en común, más en común, potenciar el tema de que nos encontremos cada año también las asociaciones dentro del Congreso de la HS, de la Histiocyte Society, y que sea algo fijo. Incluso planteamos ser parte de los comités de la Histiocyte Society, es decir, que activamente participemos en ambas partes, de realizar estudios observacionales, de intentar hacer estudios en conjunto, compartir, por supuesto, las mejores prácticas, y otra vez, también importante, que esto de ayudar a que los médicos participen de manera activa en estos grupos colaborativos internacionales. Para eso se necesita financiación, y para eso, bueno, tenemos que movilizarnos todas las asociaciones de pacientes. Algunos de los proyectos que vamos a encarar nosotros como Hora Asociación va a ser esto, el de la creación del Grupo Internacional de Asociaciones de Pacientes, que ya estamos trabajando juntos y que tal vez podamos constituirlo de forma formal. Impulsar el grupo sobre especialistas en adultos. Otra de las cosas que a nosotros nos llegan muchísimo son pacientes adultos, y es algo que evidentemente se conoce mucho menos que a los pediátricos. Y el último día del Congreso de la HS tuvimos una reunión con el grupo ECO, con el grupo europeo, y ellos están armando un grupo donde, como se va a juntar cada 2 meses probablemente a charlar sobre pacientes, y a presentar casos, a compartir información, y eso es algo que nosotros queremos agrandar al resto de las regiones, y participaremos de la creación de ese grupo. Otra de las cosas que se charlaron allí fue el registro europeo de pacientes pediátricos y adultos con histiocytosis. Ya hay un registro que ellos están utilizando. A mí no me quedó del todo claro quién se podía enrolar, quién no se podía enrolar y demás, pero es algo que ellos supuestamente ya tienen. No es un registro, es decir, registro de casos y toda la información médica de cada caso, sino un poco, digamos, más estadístico, para llevar cuántos casos hay en cada país, es decir, de una forma estadística. Queremos crear también un grupo de apoyo para pacientes jóvenes y adolescentes, otro de los grupos que me parece que todavía no están del todo atacados. Otra vez, a los pediátricos súper chiquitos igual los tenemos contenidos, a los jóvenes adolescentes nos está faltando ahí contención. Vamos a seguir financiando investigación, tanto en San Juan de Deu como lo venimos haciendo ahora. Se va a sumar un proyecto nuevo en el Instituto Rofo que vamos a apoyar en Argentina, y con la Facultad de Odontología, sobre la saliva, las citoquinas en saliva, que es algo que también voy a intentar que en la próxima reunión, ahí está también la doctora Preliasco, y seguro que debe estar Verónica, a ver si pueden presentar también ese estudio, qué es a dónde quieren llegar con ese estudio. Otra de las cosas que vamos a organizar son charlas con el doctor Joan Donadiel, que pudimos conocer también en el Congreso, que es el que está llevando a cabo este estudio tan grande sobre pacientes con inhibidores de BRAF, que tiene enrolados a más de 200 pacientes, y quiere agrandar su base de datos a la mayor cantidad posible. Y Dimitris Svev, que siempre me cuesta con su apellido, aparte de ser un tipo encantador, es uno de los pocos que está combinando las terapias target con quimioterapia, y también es muy interesante el trabajo que él está realizando ahora desde Austria, antes desde Rusia. Seguiremos apoyando el trabajo con el tema de los protocolos de la histiocytosis, que se está elaborando también en Argentina, y que va a incluir los protocolos. Con estos protocolos queríamos llegar a un entendimiento a nivel latinoamericano también, para presentarlos a todo el grupo. Y otra de las cosas que nos planteamos muchas cosas, pero otra de las cosas que queremos hacer es un estudio internacional sobre el apoyo emocional a los hermanos de pacientes con histiocytosis, que es algo que estuvimos charlando también durante nuestra estadía en Suecia, y que espero también poner en marcha. Y otro sueño que me surgió durante
la Ichthyosites Society es preparar una candidatura para que se organice el Congreso de la Ichthyositosis o en Barcelona o en Buenos Aires. Así que bueno, eso es algo en lo que queremos trabajar. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que vivimos. Fernando, ¿Okay? Sí. Respecto a la candidatura, un consejo. El año 2023 será Atenas, serán 2 años consecutivos en Europa, con lo cual el 2024 probablemente será América. Entonces veo poco probable que se seleccione, pues, por ejemplo, Barcelona como sede para el 2024, y quizás sería mejor plantearlo, pues, para más adelante. Hay algunas ciudades europeas que también han presentado sus candidaturas. Entonces, bueno, pues toda la documentación está, la puede proporcionar la Secretaría de la Ichthyosites Society, pero no creo que es buena idea plantearlo para el año 2024, porque casi seguro que no se va a elegir Europa para ese año. Chiar, perdón, pero ¿Sí? América puede ser América del Sur. Sí, sí, totalmente. Yo solamente digo Barcelona. No, el congreso que organizasteis en Buenos Aires fue estupendo. Pero yo creo que estaban pensando en Estados Unidos, porque hay por lo menos 2 ciudades de Estados Unidos que han aplicado ya y que tienen interés en que se organice. Una es Phoenix y otra es Hawái. Yo le propuse, perdón la interrupción, yo le propuse a la gente de la Sociedad de Ichthyositosis, por un interés particular, que puede ser Atlanta, que es uno de los puertos más importantes del mundo. Y además ahí vive mi hijo mayor. Si no es 2024, la vamos a hacer en 2025, y si no, el 2026. Pero vale, la voluntad de querer hacerlo y de acercarlo a la región para que haya una máxima participación de doctores latinoamericanos, bueno, esa es un poco la idea. O sea, no por Barcelona, por supuesto, no solo por la ciudad. Sí. Bueno, estas son algunas de las fotos que hemos sacado, no solo en la Ichthyosites Society, sino que también pudimos participar en el Congreso de las TIOP, ¿ok? Y bueno, nada, momentos muy agradables de poder seguir compartiendo, repito, con todo un grupo de trabajo que considero realmente, bueno, estupendo en todo el trabajo que vienen haciendo. Así que, bueno, sin más, pasamos a la parte de Martín, así que los voy a dejar con el doctor Hornos. Así que Martín, yo dejo de compartir y podés compartir tus diapositivas. Martín trabaja en el equipo del doctor Rosso en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, y viene trabajando hace un año y está más enfocado, su trabajo está focalizado en los adultos con ichthyositis. No sé bueno, muchas gracias, Fer. Vale, perfecto. ¿Se me escucha bien y se ve bien la presentación? Perfecto. Fantástico. Bueno, no me presento porque ya me presentaste, Fer, así que aprovecho para agradecer la oportunidad que nos das para poder participar, comunicar todo esto, y también organizar, ¿no?, esta plataforma para poder conectarnos entre todos los que estamos interesados en el mundo de la ichthyositosis. Bueno, voy a hablar de dos cositas en esta presentación. Un poco va a ser contar los casos clínicos que presentamos en el Congreso de Estocolmo, y después, brevemente, dar una idea de cómo es nuestro grupo de trabajo, cómo es la unidad de ichthyositosis que tenemos. Bueno, en contexto del congreso que se realizó hace muy poquito en Estocolmo, llevamos 2 case reports. El primero se titula Experiencia con coimetinib en un paciente con enfermedad de Erdheim-Chester con compromiso neurológico. Quizás no lo voy a contar de una manera tan detallada, vamos a hablar de las cosas principales. Si después tienen alguna duda o quieren abrir la discusión, podemos hacerlo. Bien. Tenemos un paciente masculino de 40 años de edad, antecedentes de hipertensión, esteatosis hepática, asma, obesidad y azoospermia, que comienza en 2020 con un episodio súbito de desarrollo de ataxia, dismetría y vómitos.
El paciente es internado rápidamente con este cuadro que era fuerte e incoercible. Le realizan la neuroimagen con una resonancia donde se observa un tumor sólido en la región cerebelosa izquierda. Se reseca mediante cirugía y la anatomía patológica informa una población de infiltración de células con citoplasma claro, amplio, microvacuolado, núcleo redondo y mínima atipía citológica, compatible con una reacción histocitaria. En la marcación daba CD68 positivo, pero CD1A negativo, y la mutación de BRAF B600 negativa también. Se le estudia mediante PET corporal total la enfermedad a distancia, y observamos que tenía compromiso osteolítico en vértebra C1, hueso cigomático, músculo tensor de la fascia lata y ganglios retroperitoneales. Todo esto fue realizado previo a conocerlo al paciente, y es en esta instancia donde con este diagnóstico es derivado nuestro servicio, que es donde atendemos muchos trastornos histiocitarios. Luego de la resección, el paciente no tenía compromiso de órgano, digamos, de riesgo, y se encontraba dentro de todo bien, por lo tanto adoptamos de acuerdo a las normativas y a las recomendaciones internacionales, una postura conservadora de un watch and wait. Sin embargo, unos 4 meses más tarde, el paciente viene a uno de los controles y nos refiere que había comenzado hacía unas 2 semanas con parestesias faciales, disartria, disfagia, marcada astenia, y la ataxia que tenía había progresado muy rápidamente. Era notorio la progresión del cuadro, por lo tanto decidimos al paciente internarlo y realizar los estudios correspondientes, y en la resonancia del cerebro que realizamos aparece un nuevo tumor, esta vez del lado derecho en la unión pontocerebelosa. Trabajando, digamos, en una red profesional con todos los médicos involucrados con este paciente, tuvimos la oportunidad de dialogar con distintos neurocirujanos, en particular con quien lo había operado previamente, y todos coincidían en que debido a la ubicación no recomendaban la cirugía, así tampoco como recomendaban la terapia radiante. La necesidad y las características nos llevan, para empezar, a interpretar el cuadro como enfermedad de Erdheim-Chester, que una de las razones por las cuales presentamos este caso era para abrir el diálogo y poder oír la opinión de los expertos y los referentes internacionales, ya que si bien el paciente tenía algunos elementos de Erdheim-Chester, le faltaban otros patognomónicos, como por ejemplo la osteosclerosis en huesos largos, el compromiso y la infiltración en las arterias renales, ¿sí? Pero necesitábamos tener un diagnóstico, el paciente tenía un trastorno histiocitario y también ofrecerle un tratamiento. Esa fue la otra parte del caso, en el cual, dentro de todos los tratamientos que tenemos para esta enfermedad, la mayoría o todos son off-label, y nos basamos mucho en recomendaciones de expertos, si bien hay ciertos consensos que dan algunas ideas terapéuticas, y teniendo en cuenta, para empezar, la ubicación, que era neurológica, teniendo en cuenta que el paciente era negativo para la mutación BRAF, y también la severidad por la rápida progresión del cuadro, resolvimos iniciar cobimetinib, inhibidor de la vía MEK, a dosis plena, 60 miligramos día. La razón detrás de esta elección fue principalmente por los malos resultados que están descritos cuando el paciente tiene compromiso neurológico con las terapias pre-target, es decir, con interferón, con corticoides, con quimioterapia. Muy por el contrario, tanto los inhibidores del BRAF como los de la vía MEK suelen ofrecer muchísimos mejores resultados. Y bueno, fue así como se lo indicamos al paciente. Y bueno, fue realmente llamativa la respuesta. En menos de una semana había resuelto su astenia, y todas las esferas de compromiso neurológico que tenía las comenzó a mejorar rápidamente. Antes de la semana logramos darle el alta, y en todos los controles sucesivos que tuvo, consecutivamente fue mostrando mejoría en lo neurológico. A tal punto que hoy, a unos 9 meses de haber iniciado este tratamiento, el paciente que originalmente estaba postrado en cama, ahora tiene un nivel de autonomía muy grande, hasta puede caminar por sus propios medios, volvió a sus niveles basales, digamos, de ataxia, no necesita asistencia, viene y hasta un poco le gusta presumir lo bien que está caminando, habla a la perfección,
dice que no tiene más parestesias en ningún lugar, puede comer, puede deglutir a la perfección. Y lo interesante es que le realizamos una resonancia control a los 5 meses de tratamiento, que es esta, donde son notorios, digamos, es notorio el resultado del tratamiento. Se observa mucho mejor en T2 y en FLAIR, donde acá en FLAIR se observa muy bien, bien circunscrita la presencia del tumor, y con 5 meses de tratamiento, toda esa área bien delimitada ya no está, y con el informe de la gente de imágenes vemos lo que serían residuos inflamatorios de lo que originalmente fue un tumor. Acá en T2 también se observa bastante grande la infiltración, y en la secuencia control directamente no hay presencia. Esto tiene una correlación bastante directa con su clínica. El paciente realmente ha mostrado una muy buena evolución. Eso en lo que respecta a eficacia. En lo que respecta a seguridad, por suerte tuvo una muy buena tolerancia. En algún momento elevó levemente las enzimas hepáticas, ahora las tiene normales, casi, digamos, sin haber hecho una intervención específica. Y el principal efecto adverso que manifestó, que fue bastante controlable, es la dermatitis acneiforme, ¿sí? Como se puede observar. Le genera un compromiso eritematoso que le abarca toda la cara, también regiones del tronco, de la espalda. Es pruriginoso, y si bien acá quizás no se nota tanto en la imagen, tiene el desarrollo de micropústulas, que, bastante característico del coimetinib, suele tener un patrón cíclico, ¿no? En función de los periodos on-off de la droga. Cuando el paciente la está tomando, ya a la segunda o tercera semana empieza a desarrollar este rash, y cuando la deja de tomar y en la primera semana, vemos lo que se observa en la segunda foto, ¿sí? Por suerte logramos controlarlo bien con tratamiento bioral de minociclina y peróxido de benzoilo local, y más allá de que es controlar este efecto adverso, el estado en el que estamos actualmente es que realizamos un PET control, que todavía no tenemos los resultados, para ver si se mantiene la eficacia del tratamiento, evaluar disminuir un poco la dosis. Voy a aprovechar este comentario para destacar que, así como comentó Fernando recién, probablemente una de las instancias más provechosas del Congreso fue la posibilidad de charlar directamente este caso con todos los referentes que se acercaron a ver nuestros pósters, donde todos tuvieron una actitud muy servicial, todos estuvieron muy interesados y dispuestos a escucharnos y ayudarnos, y es un poco en función de esa interacción que los miedos que uno puede llegar a tener, ¿no? De un paciente que tiene un tumor de ubicación neurológica, disminuirle la dosis o quizás intentar sacarle para que no presente efectos adversos. Gracias a la experiencia compartida de otros colegas, uno puede tener un poco más de casuística para poder fundamentar, ¿no? Ese descenso de dosis que nos gustaría probar dentro de muy poquito tiempo. Bueno, esto es lo que respecta a nuestro paciente con Argen-Chester. El segundo caso que presentamos fue una presentación concomitante en un paciente que tuvo simultáneamente histiocytosis de células de Langerhans con linfoma de Hodgkin, ¿sí? Este paciente, masculino de 30 años de edad, no tenía ningún antecedente relevante patológico, comienza también en 2020, pero presentando dolor en la cresta ilíaca derecha. Ese fue el comienzo, luego asocia fiebre y un lento desarrollo de un conglomerado ganglionar inguinal ipsilateral. Realmente era grande ese conglomerado ganglionar. Se lo estudia con resonancia y centellograma para compromiso a distancia, que no evidencia enfermedad en el resto de los órganos. Por lo tanto, realizamos la anatomía patológica del hueso en la cresta ilíaca, el cual se informa compatible con una población de células mononucleadas, núcleos irregulares, presencia de hendiduras intranucleares y citoplasma eosinófilo, con una marcación de CD1A y S100, ambas positivas, con lo cual arribamos al diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans. Teniendo en cuenta que nuestro paciente tenía una enfermedad de un solo sistema y de ubicación ósea, en nuestro servicio seguimos el protocolo de utilización de indometacina en una dosis de 75 miligramos cada 12 horas, y el paciente manifestó una adecuada respuesta. El dolor, que era el principal motivo de consulta, la fiebre y la astenia que tenía, mejoraron rápidamente y tuvo una respuesta sostenida. Con el paso del tiempo, el tumor no disminuía de tamaño. Cuando digo tumor me refiero al conglomerado ganglionar, perdón.
Y si bien no tenía presencia de dolor ni de fiebre durante todo un periodo de 12 meses, al pasar ese año consulta, en este caso, por un cuadro insidioso de lumbalgia y de astenia de un mes y medio de evolución. Lo tratamos de seguir de cerca, nos garantizamos que estuviera teniendo una adecuada toma de la medicación. Al principio era un poco errática, luego la corrigió, y sin embargo persistía la lumbalgia. Por lo tanto, realizamos un estudio imagenológico con resonancia, donde lo que se observó fue un compromiso ganglionar múltiple en mediastino, retroperitoneo y abdomen. Es ahí donde decidimos en este caso tomar una nueva biopsia, pero del conglomerado ganglionar, y la sorpresa viene con que el informe era compatible con linfoma de Hodgkin clásico. En la descripción, que era bastante típica de lo que es un linfoma de Hodgkin, con la marcación típica del Hodgkin, también está descrita una pequeña población histiocitaria que marcaba CD1A positiva, pero que no tenía una organización típica en los patrones histológicos que solemos observar de esta enfermedad, ¿no? De la histiocytosis de Langerhans. Como parte de nuestro protocolo, hicimos revisar la primera muestra anatomopatológica del hueso, del ilíaco, por los mismos patólogos que estaban informando el conglomerado ganglionar, y efectivamente había solo presencia de población histiocitaria, compatible con con histiocytosis de célula de Langerhans, sin presencia de células linfoides atípicas. Este caso lo presentamos por la rareza. En la bibliografía está descrita la asociación de histiocytosis de Langerhans con otro tipo de malignidades, y en particular con el linfoma de Hodgkin hay descritos bastantes casos, debe haber unos 50 aproximadamente, ¿sí? Y hay bastantes teorías planteadas al respecto de por qué podría llegar a darse esta asociación concomitante. Teorías tanto que explican cómo desde la histiocytosis se puede generar el linfoma, así también como desde el linfoma podría llegar a generarse la histiocytosis. Ahora termino con esto y te respondo, Guido. Entonces, bueno, siguiendo un poco las recomendaciones que pudimos recopilar de los reportes de casos, resolvimos suspender el tratamiento con indometacina y establecer un protocolo de tratamiento con quimioterapia con ABVD, acorde a los protocolos de linfoma de Hodgkin. Por suerte fue tolerada adecuadamente, el paciente tuvo una muy buena tolerancia, ni siquiera llegó a tener un efecto adverso de categoría 2, y acaba de terminar el tratamiento quimioterápico, la verdad que lo toleró muy bien. El primer PET que realizó dio un score de DEVIL de 2, ahora tiene que hacerse esta semana el segundo PET para ver cómo viene, y un poco en función de eso vamos a ver cómo continuar el tratamiento. Así que bueno, Guido, ¿qué querés consultarnos? Te escuchamos. Bueno, muy lindos los casos, súper interesantes, ya lo habíamos visto. No, una pregunta, solo por ahí el caso número 1, una pregunta por ahí más a los patólogos, justo está Laura Galuso conectada y bueno, que va a presentar. Si el primer caso, la lesión al ser un BRAF B600 negativo, si uno en vez de Erdheim-Chester lo podría considerar como un santo granuloma juvenil. Eso, o qué fue lo que al patólogo lo llevó a, quizás más fue por la clínica y el compromiso neurológico, por la edad del paciente, etcétera, que uno pensaba más en una presentación de Erdheim-Chester que en un santo granuloma juvenil. Esa pregunta, digamos, más con fines académicos. Y después el caso número 2, que si bien digamos, es frecuente que haya compromiso ganglionar regional secundariamente a un hueso afectado por histiocytosis, y que uno ahí no lo debería considerar como compromiso nodal extra, sino como parte de manifestación de su enfermedad ósea, que fue, calculo, que lo que se asumió inicialmente. Digo, si ante toda esta persistencia de los ganglios, y siendo el linfoma de Hodgkin una enfermedad de curso muy lento, si uno no puede llegar a pensar de que inicialmente quizás fue un Hodgkin, y bueno, y después lo que pasó es como que, bueno, la enfermedad siguió progresando, ¿no? Ahora, digamos, con el diario del lunes, es muchísimo más fácil pensar en esto, digamos, que en su momento, digamos. No sé si quieren responder a uno de los patólogos o quieren que Laura. continúe yo la...
Yo puedo opinar, sí, obvio. Del primero de los casos, en el Erdheim-Chester, que digamos, la patología es tan superpuesta con la del santogramas juvenil, es muy importante la radiología y la clínica, que como dijo el doctor Hornos, eran absolutamente compatibles. Y de hecho, en las reuniones que tuvimos con patólogos que diagnostican Erdheim-Chester, y sobre todo cuando hay superposiciones con otras enfermedades, dicen que con que tenga una histología compatible, el cuadro clínico ya está, no hace falta biopsiar todas las lesiones, no hace falta ir más allá. Que tenga el BRAF ayuda, si no lo tiene, en realidad tendrá otra mutación y lo puede seguir buscando, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con el diagnóstico en ese contexto clínico que se planteó, además de una persona adulta, quizá en un chico joven, en la edad pediátrica, uno ahí estaría más tentado de pensar en santogranulomas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tengo para opinar. Martín. Del primer caso. Dale, Jorge. Quería hacerte dos comentarios. Una, cuando al diagnóstico tenía un compromiso neurológico que en mi opinión, en mi modesta opinión, implicaba iniciar el tratamiento en ese momento. Porque no eran lesiones, diríamos, de bajo riesgo. Hubiera estado justificado, en mi opinión, iniciar el tratamiento. ¿Luego de la resección? Sí. Y, digamos, una vez recuperado el estado general, yo hubiera pensado en recuperar el tratamiento. La otra cosa es el cobimetinib fue usado de manera empírica porque no tenían la mutación. Quizás ahí está bien usado, pero quizás ahí la pregunta que es un poco engancha con lo que dijo Laura, haber intentado buscar otras mutaciones si fuera posible, para justificar el tema, aunque muchas veces uno está obligado a usarlo de manera empírica. Esos dos comentarios te quería hacer. Vicente. Hola a todos, gracias por la presentación de los casos, súper interesantes. Además, yo que soy oncólogo pediatra, casi nunca veo adultos, algunos he visto puntualmente, así que son súper interesantes. La primera apreciación que quería hacer un poco era a la pregunta de Guido, y que la doctora Laura pues comentaba, y le quería hacer una pregunta. ¿Habría alguna diferencia anatomopatológica entre un santoranuloma en la piel aislado de esta lesión que aparece en el sistema nervioso central? Bueno, yo no soy neuropatóloga, pero entiendo que no hay diferencia. Las histologías son muy parecidas, la marcación es muy parecida, por eso digo que el contexto, el cuadro clínico es súper importante, es más, es marcador de enfermedad. Sí, yo creo que aquí, por eso quería hacerte esta pregunta, yo creo que aquí es importante siempre el contexto clínico, porque un santoranuloma suele ser enfermedad aislada en la piel o una única lesión muy focalizada en un punto. Cuando ya vemos una afectación de diseminación, que este paciente ya tenía compromiso óseo, que es uno de los compromisos más frecuentes, el más frecuente en el Erdheim-Chester, y luego aparte tiene una afectación del sistema nervioso central, este ya por criterios es un Erdheim-Chester disease. Y comparto la opinión de Brian, gracias. En que creo que este paciente, ya al tener compromiso óseo al debut y compromiso en el sistema nervioso central, el empezar un tratamiento sistémico hubiese estado indicado, y a lo mejor hubiese hecho no aparecer esta lesión. Y yo, que tengo la posibilidad de poder acceder a estos fármacos dirigidos, entre la toxicidad de este tipo de fármacos y la toxicidad de una quimioterapia, interferones y otros tratamientos que sabemos que no terminan de funcionar muy bien, yo también hubiese elegido un cobimetinib o un trametinib en primera línea. Y con respecto a lo de que no había mutación de BRAF, completamente de acuerdo también con Bradier en que fue un poco empírico, y a veces nosotros intentar ayudar a guiar si realmente hay una afectación de la vía de MAP kinasa, que casi el 100% la hay. A veces pedimos en anatomopatología un estudio de Phospho-ERK, que al final es ver si la vía final de MAP kinasa está activa, y con eso tú ya tienes una validación un poquito mejor
realmente un inhibidor de la vía de MAP quinasa podría ser de interés. La doctora Díez también quería comentar algo. Sí, básicamente estoy de acuerdo con el doctor Breyer y el doctor que habló antes de que yo lo hubiera tratado inicialmente. Y la otra cosa que quiero destacar, que en esta patología en sistema nervioso central es como el linfoma primario del sistema nervioso. No es necesario hacer cirugía de la lesión. El tratamiento es médico. Uno tiene que tener una biopsia. A veces, si el paciente no tiene diagnóstico, primero se hace una resección porque no sabíamos, pero por las imágenes a veces uno sospecha que es una enfermedad, no, digamos, no es un tumor primario del sistema nervioso, se puede confundir con un linfoma primario, y la verdad que no tiene indicación quirúrgica si uno sabe que tiene enfermedad, que es un Chester. O sea, con una biopsia es suficiente para poner el diagnóstico. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la devolución de todos. Es esta la manera en que podemos sacar adelante este tipo de casos que son tan raros, ¿no? Compartiendo la experiencia. Guido, sí, el diagnóstico de santo granuloma estuvo todo el tiempo en discusión, y un poco teníamos características clínicas que nos acercaban un poco más al Erdheim-Chester, sin tener ese nivel de certeza que nos gustaría, pero constantemente estamos discutiendo lo del santo granuloma. Respecto al tratamiento luego de la resección quirúrgica, también estuvo en discusión, eso no fue una decisión fácil, y obviamente no, ahora viéndolo en retrospectiva, sí, quizás hubiese sido bueno darlo, pero en ese momento, como había sido completa la resección y el paciente estaba bien, optamos por esperar. Respecto a lo de las mutaciones de MEK, sí, en ese momento no teníamos la manera de poder evaluarlas, teníamos solo el BRAF. Ahora, por suerte, hemos desarrollado un poquito más la accesibilidad, y por suerte desde nuestro servicio de anatomía patológica incluso vamos a poder tener acceso a mejores mediciones moleculares y también NGS si tenemos suerte. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para mencionar que, como bien estaba diciendo recién Vicente, que él tiene la facilidad de poder conseguir la medicación, para nosotros fue extremadamente difícil conseguir esta medicación y teníamos mucha prisa porque el paciente estaba empeorando. Y de la línea de trabajo de la cual yo provengo, esto no es muy habitual. La manera en que se consiguió este coimetinib fue completamente con una colaboración de todos los actores que pudieron. Esto es la doctora Sinat, que trabaja en el Instituto Rofo, que nos consiguió la primer caja, nos dijo, se las doy, después vamos a ver cómo seguimos. Fernando, que nos ayudó muchísimo desde OR, junto a la gente de la Erdheim-Chester Global Alliance, para poder conseguir con cierta presión internacional que el laboratorio nos dé una mano, y conseguimos de esa manera, así también como con otro tipo de asistencias, para poder terminar haciendo un recurso de amparo con PAMI, que hoy finalmente le da la medicación. La única manera mediante la cual conseguimos la medicación fue con la colaboración de todos. Definitivamente hubiese sido prácticamente imposible nosotros solos. Así que, nuevamente, muchas gracias por toda esa colaboración en nombre nuestro y también de Juan, que es el paciente, ¿no? Si ahora me permiten, en 5 minutitos, y ya dejo a los siguientes, queríamos comentarles cómo funciona un poco nuestro servicio. A ver. Que, como comentaba Fernando, trabajamos un poco como una unidad, más allá de los pacientes oncomatológicos que atendemos, una unidad de referencia para los trastornos histiocitarios, y estamos tratando también de poder incorporar la atención de pacientes adultos, ¿sí? ¿Cómo está conformado nuestro servicio? Bueno, trabajamos en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina, y si bien la mayoría de nosotros estamos en el área de oncomatología pediátrica, tenemos una relación directa con hematología de adultos y con oncología de adultos. Y bueno, en el equipo tenemos al doctor Diego Rosso, que está acá presente en la charla, así también como la doctora Mariana Nana. Ambos son los responsables de ver a los pacientes con histiocitosis pediátricos. Estoy yo, que soy internista, junto a la doctora Mariela Gómez, que es hematóloga de adultos, así también como nuestra propia farmacéutica, que es Alejandra Fernández. Un poco lo lindo del trabajo que tenemos es que en el lugar físico en el cual estamos, convivimos sincrónicamente médicos de adultos con médicos pediatras. Vengo recién del hospital donde estábamos todos juntos. Y eso permite una dinámica de trabajo que también es bastante diferente a la secuencia de interconsultas, donde uno le pide
a otro servicio que vea al paciente y después se entera con alguna hoja en evolución. Nosotros trabajamos todos en el momento juntos. Y la verdad es que está siendo una experiencia muy satisfactoria. Estamos teniendo la posibilidad de dialogar con mucha riqueza, ¿no? A nivel académico y medicinal. Y esta es desde la parte asistencial, ¿no? Que lo bueno es poder recibir también pacientes adultos, teniendo en cuenta esta patología es tan patrimonio de la población pediátrica. Cada vez estamos recibiendo más y más pacientes mayores de 18 años y mayores mucho más de 18 años, 30, 40, hasta 50 años, ¿sí? No solo trabajamos desde nuestro servicio de la oncohematología, sino que por suerte contamos con interconsultores a los cuales con el tiempo fuimos refiriendo más y más y más pacientes para que comenten su propia casuística y experiencia, entre los cuales contamos con la doctora Erika Rojas Bilbao y su equipo, que son los encargados de rever prácticamente todas nuestras muestras de anatomía patológica. Esto lo hacen desde el Instituto Ángel Rofo, es un instituto oncológico. Así también como en nuestro propio hospital, en el servicio de endocrinología, trabajamos en línea directa con la doctora Dani Lowicz, que es neuroendocrinóloga, y ya tiene vistos una muy buena cantidad de nuestros pacientes que suelen tener compromiso hipofisario, o diabetes insípida, entre otros. También trabajamos con el equipo de dermatología, la doctora Mansur, el equipo de neumonología con el doctor Ingelmayer, que nos ayuda mucho cuando tenemos presentaciones pulmonares. Y bueno, obviamente que siendo una patología de compromiso óseo, trabajamos en línea directa con traumatología con el doctor Mauro Belsino. Todos estos especialistas son a quienes derivamos específicamente nuestros pacientes con trastornos histiocitarios, más que derivarlos a los servicios en sí. Y nuevamente, teniendo la posibilidad de trabajar de una manera directa y fluida, tenemos un nivel de diálogo que es libre y podemos tomar decisiones realmente consensuadas. No solo desde el asistencialismo atendemos a los pacientes, sino que cruzando, en el otro lado, en la Facultad de Medicina, tenemos un grupo de investigación que hace investigación básica en distintas líneas de investigación de todo lo relacionado con histiocitosis. Cuenta con la doctora Andrea Rasti, el doctor Antonio Carrera Silva, la doctora Cintia Olexen, que está acá en este grupo y ahora va también a dar su presentación, y la doctora Catalina Lava. Nuevamente, la línea de trabajo que tenemos es directa. Nosotros tratamos de, a todos los pacientes que evaluamos, poder tomarles una muestra de sangre y evaluar distintas cosas, desde citoquinas, células circulantes, o cualquier otra línea de investigación que podamos, para, con distintos proyectos, seguir avanzando en lo que sea diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En particular, con la atención de los pacientes adultos, que comenzó, si bien siempre llegaban derivados pacientes por ser un centro de referencia, desde 2021, principios de 2021, estamos atendiendo activamente con este equipo los pacientes adultos, y hoy en día tenemos 15 pacientes adultos que estamos siguiendo, de los cuales 13 tienen diagnóstico de histocitosis de célula de Langerhans, y hoy se sumó uno más, así que tenemos 3 con diagnóstico de enfermedad de Argem-Chester. Todos por suerte están con un adecuado control de la enfermedad, y de los que tienen histocitosis de célula de Langerhans, el 85% de adultos manifestaron solo presentaciones cutáneas, mientras que un paciente que tiene histocitosis de lo que ahora se denomina indeterminada, tiene una presentación cutánea exclusiva, y otra paciente una presentación solo pulmonar. Quizás en un segundo tiempo hagamos alguna presentación detallando un poco más nuestra casuística de adultos, con distintas variables que podemos analizar, pero esto era simplemente como para poder dar un pantallazo de una cantidad interesante que estamos recibiendo de pacientes adultos, y por suerte les está yendo bien. Así que bueno, sin mucho más que decir, nuevamente agradecer esta posibilidad de participar en conjunto, y así como mencionaba Fernando, si hay algo que a mí me quedó y me llevé del Congreso, es que la joda de esto, el catch de poder trabajar con histocitosis, es trabajar en equipo, ¿sí? Es la única manera que podemos salir adelante. Así que nosotros estamos a disposición de todos, para cualquier tipo de consulta que quieran hacer, para referencia de pacientes, para poder discutir casos. Nos pueden contactar en este correo electrónico que es Haya Clínicas, Haya de Población Haya, y estamos siempre en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Martín.
buenísima la presentación, y bueno, todo eso que mencionás de lo colaborativo, nos tenés a tu disposición para todo este trabajo, y realmente es espectacular ver cómo esas dos partes se fusionan. Esto es particularmente algo que yo estoy muy interesado en intentar ver de qué manera también en esta parte del mundo hacemos en algún hospital que tenga ambas patas, la pediátrica y la adulta. Es importantísimo todo el tema de la transición y el formar médicos que conozcan ya la casuística incluso de los pediátricos. Así que muchísimas gracias. Se extendió en el tiempo, Martín, le habíamos dado solo 20, tuvo un rato más, bueno, no importa, es la primera vez, lo vamos a tener en consideración por ser una primera vez. Cintia, te dejo todo para vos. Gracias, Martín. Gracias, Fer. ¿Se ve? Se está arrancando, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como dijo Martín antes, ellos ven a los pacientes, nosotros vemos lo que pasa después. Les voy a presentar parte de un trabajo que fue presentado en el Congreso de la Histiocyte este año, y forma parte de una publicación reciente que hemos logrado con el equipo. Yo soy doctora, recientemente doctora, en Ciencias Médicas Básicas, trabajo en el Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina en Buenos Aires, y con la codependencia del Instituto de Medicina Experimental en la Academia Nacional de Medicina. Les voy a presentar un trabajo que se titula Un nuevo score celular basado en la presencia de células CD207 y CD1 positivas circulantes en la histiocytosis de células de Langerhans. Ay, perdón. Voy a agarrar esto más fácil. Perfecto. No voy a dar mucha introducción porque creo que todos los aquí presentes sabemos muy bien que la histiocytosis de células de Langerhans se define actualmente como una neoplasia mieloide inflamatoria, afectando principalmente a pacientes pediátricos. Se caracteriza justamente por una expansión e invasión sistémica de histocitos que poseen como característica principal la expresión alta de 207, la gerina, y CD1A. Las células de estos histocitos patológicos aparecen como células grandes y redondeadas con el núcleo en forma de gránulos de café, característico con la presencia de los gránulos de Breuer. En sí la lesión se caracteriza o bien conforma lo que se denomina el granuloma eosinofílico, en donde los histocitos patológicos están acompañados por todo un milieu inflamatorio que involucra linfocitos, células multinucleadas, eosinófilos y demás, conformando una lesión inflamatoria. Como bien sabemos, tenemos dos grandes grupos de presentaciones clínicas, los unisistémicos y los multisistémicos. Están basados principalmente en el sitio del número de lesiones y en el número de órganos involucrados, y en los sitios si son o no de riesgo. En base a este gran espectro de manifestaciones clínicas, nos hemos preguntado cuál es el origen de estas células de Langerhans patológicas. Para ello nos tenemos que remontar a la ontogenia de las células de Langerhans normales de la piel, que constituyen nuestra primera barrera de defensa. En este caso, las células de Langerhans de la piel, sabemos muy bien que dependiendo del estadio embrionario derivan del saco coriónico, del hígado fetal, y en la edad adulta y postnatal derivan de médula ósea, y ante estímulos inflamatorios e injurias inflamatorias en la piel, estas células de Langerhans pueden repoblarse a partir de precursores de células dendríticas y monocitos que se hallan en circulación. Sin embargo, en las ontogenias de las células de Langerhans patológicas actualmente se manejan dos modelos. Un modelo inflamatorio, el cual propone que ante estímulos inflamatorios específicos, progenitores mieloides, ya sea monocíticos o de células dendríticas que se encuentran en circulación, migran hacia el tejido, en donde dan origen en este contexto muy particular, a las células de Langerhans patológicas. El otro modelo
el cual no significa que estos modelos sean mutuamente excluyentes, sino que pensamos que están actuando al mismo tiempo, es el modelo de diferenciación mal direccionada, en el cual propone que dependiendo del estadio de diferenciación del precursor mieloide, en el cual se ocasiona una mutación en la vía de las MAP quinasas, va a determinar la gravedad y la extensión de la enfermedad, dando origen a las células a los histocitos patológicos y originando la lesión en los pacientes. Como dije antes, si bien se encuentran estos dos modelos, no necesariamente sean mutuamente excluyentes. Como antecedentes, está bien descrito que en pacientes con histocitosis, sobre todo en los que son presentaciones multisistémicas, se han encontrado mutaciones de BRAF V600 y las MAP quinasas en monocitos CD14 y células dendríticas C11C positivas en circulación en estos pacientes. Asimismo, in vitro se sabe que tanto monocitos como células dendríticas bajo determinadas condiciones inflamatorias también pueden dar origen a células tipo Langerhans que expresan los marcadores característicos CD207 y CD1A. Entonces, en este contexto, nosotros postulamos a estos precursores mieloides como potenciales precursores de las células de Langerhans patológicas. De esta manera nosotros nos preguntamos si las células mieloides, tanto CD207 positivas como CD1A positivas, o bien sus precursores, estarían circulando en la sangre de los pacientes con histocitosis activa. Esta pregunta la comenzamos a contestar por el 2016-2017, en donde nuestro grupo de investigación describe por primera vez la presencia de células mieloides CD1A y 207 positivas en las células mononucleares de pacientes con histocitosis activa. Esto es, a partir de la sangre de los pacientes se realizó un gradiente de Ficol, que es una técnica que se utiliza para aislar las células mononucleares de sangre periférica, y a partir de ellas, utilizando marcadores mieloides, de linaje mieloides como C11B y C11C, se identificaron las principales poblaciones de monocitos y dendríticas, y dentro de ellas se evaluó la expresión de CD207 y CD1A, que son los marcadores característicos de los histocitos. Y como podemos ver, en los pacientes con histocitosis activa, encontramos poblaciones de monocitos y células dendríticas positivas para estos marcadores, mientras que en los pacientes con histocitosis que se encontraban con la enfermedad en remisión y en los controles sanos, no veíamos la presencia de este subset. Ahora bien, si bien esta técnica incluye un gradiente de Ficol y está basado en las células mononucleares de sangre periférica, y considerando esta marca específica para 207 que encontramos en los pacientes con histocitosis activa, nuestro objetivo era establecer un método que sea más rápido para evaluar la presencia de estas células 207 y CD1A positivas en circulación en los pacientes. Para ello se reclutó pacientes con histocitosis, tanto del Hospital de Clínicas como del Hospital de Niños Pedro Elizalde. De estos pacientes pediátricos solo se utilizó la sangre que es utilizada para los estudios clínicos de rutina. Los sobrantes, eso era lo que nosotros utilizamos para hacer todo este estudio. Y de esta sangre nosotros partimos de 100 microlitros únicamente, la cual fue separada en dos fases y marcada para citometría de flujo con los marcadores característicos para poder identificar a las células mieloides y los marcadores característicos de la enfermedad, como son 207 y CD1A. En total, ahora al día de hoy tenemos muchos más pacientes, pero al cierre de este estudio se analizaron un total de 225 muestras de sangre, de las cuales 202 pertenecen a pacientes con histocitosis y 23 a controles sanos, y controles que tienen otras enfermedades inflamatorias asociadas. De estos 202 pacientes con histocitosis, estas muestras son 202 muestras de sangre independientes, pertenecen a 68 pacientes diferentes. Esto es porque, como se le realiza el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo, de cada paciente podemos tener más de una toma de muestra a lo largo del tiempo. Y en general está la distribución de los compromisos que están incluidos en este estudio. De cada una de las 202 muestras de sangre se realizó un análisis por citometría, en el cual se identificó a las 6 subpoblaciones mieloides
principales que se pueden hallar en sangre, utilizando los marcadores característicos como C11b, 14, 11c y 1c. Los marcadores nos permitieron identificar a estas poblaciones mieloides y dentro de ellas evaluar la expresión de los marcadores característicos 207 y CD1A. Podemos ver en este último plot representativo a un paciente con histiocytosis, que está representado en violeta, y un control sano representado en verde, en donde se ve la expresión tanto de 207 como de CD1A para cada uno de los subsets mieloides analizados en la sangre. Y podemos ver claramente que hay un aumento o hay un porcentaje elevado de células 207 y CD1A positivas en cada uno de estos subsets. Este análisis se realizó para cada una de las 6 poblaciones, para cada una de las 202 muestras, 225 en realidad muestras de sangre, para la población de los monocitos, las células dendríticas y los precursores dendríticos. Como hay marcadores que se sobreponen, nosotros nos limitamos al análisis de estas 3 poblaciones principales mieloides, en donde cuantificamos o obtuvimos los datos independientes de la expresión o el porcentaje de células positivas para 207, positivas para CD1A y doble positivas para ambos marcadores. Como podemos ver, están representados en este plot, en rosado se encuentran los pacientes que tienen histiocytosis activa, mientras que en azul están los pacientes, los controles, y en gris los pacientes que tienen histiocytosis y se encuentran en remisión, pacientes que se encuentran en remisión. Podemos ver claramente que hay un aumento significativo de la expresión de los marcadores en los pacientes con actividad cuando se los compara con los controles y los pacientes no activos. Esta metodología fue luego verificada por un análisis no supervisado, que para no extenderme no lo voy a mostrar, pero concluimos en la validación de un score de actividad celular basados en estos porcentajes. Como podemos ver anteriormente, la distribución de los porcentajes varía bastante dependiendo de los pacientes, y también vimos que hay una dependencia en cuanto al compromiso, por lo que el paso siguiente que decidimos hacer fue estandarizarla. Queríamos estandarizar y de manera tal de acotar un poco el sesgo por el porcentaje, y para ello utilizamos simplemente la distribución de los cuartiles. A la distribución de la expresión de C207, acá está un ejemplo, esta distribución para cada marcador dentro de cada población analizada se dividió en cuartiles, y si el porcentaje correspondería al cuartil de distribución número 1, se le asignaba el valor 1. Si el porcentaje de expresión de C207 para una población caía en el cuartil 2, le asignábamos el valor número 2, y así sucesivamente. Esta metodología se realizó para cada una de las muestras, para cada uno de los marcadores, para cada una de las poblaciones. Y obtuvimos finalmente, con la sumatoria de este puntaje estandarizado, un número único para cada muestra de sangre que corresponde o significa el score. Este score luego fue sometido a una curva de análisis ROC para determinar su especificidad y su sensibilidad a la hora de determinar la actividad basada en la presencia o ausencia de células 207 y CD1A positivas en circulación en los pacientes. Y es así que obtuvimos una alta sensibilidad y especificidad, y pudimos determinar un punto de corte en 14, el cual determina la presencia de pacientes con células C207 y CD1A en circulación. No sé por qué no sigue. Por otro lado, para validar, para hacer un respaldo del score que presentamos, lo correlacionamos con los niveles plasmáticos de citoquinas que se saben y han sido estudiadas, que se encuentran relacionadas con pacientes con enfermedad histiocytica per se. Para ello utilizamos una técnica que se denomina Legenplex, que permite básicamente analizar la presencia, o sea, los niveles de citoquinas específicas en el plasma de los pacientes mediante citometría de flujo. Es un sistema, muy brevemente, es un sistema compuesto por bits, en cuales las bits se van a unir específicamente a una citoquina en particular, y después se medirá la intensidad de fluorescencia por citometría de flujo.
Como podemos observar, este test se hizo tanto para un grupo de pacientes que tenía células, que tenía un valor de score mayor a 14, y es decir, que tenía células en circulación, versus un grupo de pacientes que estaban en remisión algunos y que no tenían células en circulación. Podemos ver que hay un aumento significativo de la presencia de citoquinas en el plasma, como el factor soluble IL-2, el factor soluble CD40, el ligando CD40L y el CXL12. Esto luego lo correlacionamos, o sea, correlacionamos los niveles de estas citoquinas en plasma con el score celular para cada uno de estos pacientes y vemos una asociación bastante fuerte y positiva. Es decir, que a cuanto mayor score celular, o sea, que significa o implica mayor presencia de células CD207 y CD1A en circulación, se asocia un mayor o un aumento de la presencia de estas citoquinas proinflamatorias en el plasma de los pacientes. Por otro lado, y por último, quisimos utilizar este score de células de CD207 y CD1A circulantes como una herramienta de seguimiento para los pacientes. Algunos de los pacientes teníamos el seguimiento hecho durante bastante tiempo, entonces decidimos, aquellos que tenían un número de tomas de muestra a lo largo del tiempo mayor a 10, hacer el seguimiento y comparar cómo fue variando el score celular a lo largo de cada una de las tomas de muestra y correlacionarlos con tanto valores clínicos como la eritrosedimentación y los valores de plaquetas, y también señalar aquellos momentos en donde se evidenciaba una manifestación clínica evidente de la enfermedad o tenía alguna lesión. Este paciente que tenemos acá es simplemente un ejemplo, es un paciente que tiene compromiso óseo, en el cual en la línea continua podemos ver el score celular y cómo va variando a lo largo del tiempo de este paciente. Y curiosamente, los picos más altos en donde el nivel de células CD207 y CD1A en circulación que tenía el paciente en sangre es alto justo antes de las presentaciones o las manifestaciones clínicas evidentes que tomábamos nota que nos decía el médico. También fueron comparados con los niveles de, como les dije, como ciertos parámetros bioquímicos para ver su variación en conjunto. Esto nosotros lo postulamos como una herramienta de seguimiento porque hemos visto que las manifestaciones, tanto las manifestaciones clínicas como la remisión, son estadios en la enfermedad y que obviamente pueden haber luego reactivaciones, y podría resultar en una herramienta para tanto manejar o bien controlar la remisión y, por qué no, evidenciar la cronicidad de la enfermedad, porque se denota que hay pacientes que, si bien están clínicamente bien o no muestran ninguna evidencia clínica de sintomatología, pueden llegar a tener células en circulación positivas para CD207 y CD1A. Es así que con este trabajo que lo hemos presentado, nosotros postulamos que a partir de sangre fresca, solo de 100 microlitros de sangre fresca de los pacientes, podemos realizar una tinción en fresco mediante el uso de anticuerpos específicos y mediante citometría de flujo identificar a las poblaciones CD207 y CD1A positivas, determinar un score y poder determinar la presencia de estas células patológicas precursoras quizás de las lesiones en circulación en los pacientes con histiocytosis. Y lo presentamos como una herramienta, como dije antes, de monitoreo de la enfermedad, del seguimiento de los pacientes, para también un seguimiento de la respuesta a los tratamientos, a las futuras reactivaciones y la cronicidad. Nada, muchas gracias, le quiero agradecer a las familias y a los pacientes que donan la sangre, a todo el departamento de pediatría de ambos hospitales, al doctor Diego Rosso, que nos da la muestra todas las semanas, y a los institutos y a mis compañeros del laboratorio, que siempre me dan una mano. Muchísimas gracias, Cintia. Un Gracias. placer siempre escucharte. A ver quién se atreve a hacerte una pregunta después de esto. Quiero verlos. Hola, Diego, Cintia. te veo, a Diego, Sí. Jorge, lo veo mover los labios a Diego, pero está llegando con delay
el sonido de Diego, pero está hablando. Dale. ¿Me escucha? Te escucha, pero Sí, se mal. escucha. Dale. Bueno, dos cosas. Es la tercera ya computadora del hospital que estoy probando, las otras o no tenía imagen, o no tenía sonido, o no tenía... Bueno, no importa. En esta espero que... Voy a aclarar dos cositas. Una, que se olvidó un grupo, a Martín, que es odontología, que nos sirve fuertemente no solo para el diagnóstico, para seguimiento, y también una pata de la investigación con los estudios de saliva y citoquina, que empezaron hace mucho tiempo, y en realidad ahí la doctora Prediasco, Paván, Mechuga, y alguna gente nueva que se le sumó. Ese es un grupo muy fuerte que también lo tenemos cruzando Paraguay, ¿sí? Eso por el olvido de Martín. Y lo otro que quería aclarar era, yo tenía justo hoy que hacer algún comentario, y voy a aprovechar el de Cintia, que obviamente, Cintia, me encanta tu presentación, y cumplió con un gran deseo que teníamos del 1999-2000, en lo cual no podía yo hacer la citometría porque no tenía el conocimiento, pero sí tenía las ganas de encontrarla circulando. Así que gracias, Cintia. Dos comentarios acerca de eso. Uno, la gran utilidad, y le voy a poner dos ejemplos prácticos de dos pacientes de esto para diagnóstico. Y otra, un cuidado, ya que está pasando de lo que es la investigación al uso en la clínica. En cuanto a lo primero que quería decir era esto, dos pacientes que me refirieron, uno del servicio de neurocirugía y otro de otra institución, que tenían lesión en la zona frontal, periorbitaria, que se veían como chichones, ¿sí? De dos pacientes, uno con 3 años y el otro con 6 años de edad, que la verdad que de aspecto parecían histocitosis, ¿sí? Pero bueno, uno hasta no tener la biopsia, y no tenían en ninguna otra localización, ¿sí? En el laboratorio de rutina, con el sobrante del laboratorio de rutina, estas muestras fueron a las manos de Cintia, ya obviamente posterior a esta publicación, porque fueron bien recientes, fueron hace 2 meses estos pacientes que llegaron. Y bueno, y obviamente a la solicitud de biopsia, hablando con la gente de neurocirugía, era bastante lo que había que hacer para rescatar, digamos, material y concluir con un diagnóstico. En el medio de todo esto, mientras que uno le pide los prequirúrgicos, aparecen los resultados de positividad de células circulando. Y como tenían formas que en realidad no eran formas severas, porque eran localizadas, sumado a positividad de sangre y con una clínica compatible, asumimos como diagnóstico de histocitosis celular Langerhans, evitando justamente una biopsia que, por digamos, evitar todo el traumatismo que esto acarrea para estos chicos, y disminuyendo obviamente la morbilidad. Eso uno. Ahí la utilidad práctica positiva del método, ¿sí? Asociado a una lesión que radiológicamente era compatible. Eso es lo positivo. Y lo riesgoso o negativo es utilizarla en el seguimiento pensando a la enfermedad como cuando uno piensa que está siguiendo enfermedad mínima de una leucemia, ¿sí? Porque el primer trabajo, el de Blad, ese que aparece en el 2017, nosotros veíamos que la presencia de las células era asociado a actividad de enfermedad. Y ahora, con un método más sensible, lo que vimos es que muchos pacientes que clínicamente no tienen presencia de enfermedad, por los parámetros que utilizamos de la Sociedad del Histocito, la internacional, cuando uno, como el método volvió más sensible, al evaluarlos, a veces nosotros tenemos presencia de células circulando con pacientes que no proceden clínica. Y esos pacientes, al momento actual, no tomamos conducta terapéutica. El riesgo de todo esto que yo veo es que a futuro la gente trate, ¿sí? E intensifique los tratamientos con los resultados de sangre periférica de presencia de células. Yo creo que hay pacientes que probablemente no expresen severidad de enfermedad y tengan las células circulando, y sean pacientes que crónicamente posean, y como no tienen impactos inflamatorios, no expresen la enfermedad en forma negativa, ¿sí?
y cuidado con eso a futuro, instaurarle tratamientos que puedan ser, digo porque en el auditorio hay colegas hemato-oncólogos que puedan tomar decisiones frente a tratamientos con este estudio, que es muy sensible y que por ahora falta, digamos, validarlo con correlaciones clínicas en mayor cantidad. No sé si quedó claro. No quiero que se utilice ahora como si fuera una evaluación de enfermedad mínima residual, por ejemplo, de la leucemia, y que esto pueda provocar tratamientos innecesarios para pacientes con la morbilidad que eso acarrea. ¿Okay? Nada. ¿Puedo hacer un comentario? Vale. Yo creo que este estudio es importantísimo, lo que está haciendo el Cintia y su equipo, y es uno de los 3 parámetros para seguir la enfermedad. Por un lado, en sangre el ADN libre, por otro lado, las citoquinas, y por otro lado, las células libres. Ahora bien, esto es lo que se hace ahora de algo que hicimos clínicamente de manera muy empírica. Es decir, cuando estudiamos las reactivaciones, vimos que la enfermedad tendía a tener una evolución natural de 2 años o más. O sea, y después el grupo de estudios internacional instauró 2 ramas de 2 años de tratamiento. ¿Por qué? Porque se considera esta enfermedad con gran tendencia a la evolución crónica, o por lo menos subclínica crónica. Entonces, está bien lo que dice Diego y también al mismo tiempo es controversial, porque ¿qué hacemos? Vamos a, si tenemos un BRAF positivo en sangre, ¿vamos a empecinarnos en ponerlo a 0? ¿Vamos a empecinar a poner a 0 las células libres o no? Con el riesgo, por el otro lado, de favorecer la posibilidad de una enfermedad crónica con compromiso neurológico endocrinológico ulterior. Y por otro lado, si adoptamos otra actitud un poco más agresiva, con el riesgo de toxicidad. O sea que es algo para debatir, es algo que tenemos que debatir y tener en cuenta que por lo menos en el protocolo actual de la Sociedad de Histiocytosis, 2 ramas son de 2 años versus 1 año. Y yo, digamos, fui uno de los que en el protocolo internacional se inclinó por la rama de 2 años de tratamiento, por lo menos en los multisistémicos, pensando en este problema. Enfermedad subclínica crónica, que es muy importante lo que están haciendo ustedes para detectar esa enfermedad subclínica crónica. Sí, los pacientes siguen viniendo, Jorge, y se sigue sacando sangre, digamos, en los controles de rutina, de eritrosegmentación, proteína C reactiva, y el sobrante de eso pasa a evaluarse, o sea, a posteriori, o sea, se terminó ese trabajo, pero no se terminó el proyecto. El proyecto es seguimiento a largo plazo de todos los pacientes. De hecho, hay pacientes que ya tienen más de 10 años y yo les sigo sacando, digamos, cuando le hago el control, se sigue evaluando la sangre periférica para ver si hay células circulantes. ¿Sí? O sea, no se cortó. Vi que Blanca, no sé si querías hacer algún comentario o me pareció o era del anterior. Yo quería hacer una pregunta, pero Jorge ya algo dijo, por eso bajé la mano. Bueno. Quería saber si en este grupo de pacientes que tienen células circulantes que se ha comprobado, alguno desarrolló enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, o si ya tenían alguno con enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, en la cual encontraron células circulantes con remisión de todas las otras lesiones. Esa era la pregunta. ¿Qué tal? En este grupo que fue incluido en este trabajo, no tenemos ninguno con enfermedad neurodegenerativa, pero sí, Diego, creo que nos mandaste, puede ser 1 o 2, que le hemos hecho las citometrías. Ahora no tengo en vista los resultados, si no mal recuerdo, porque no me acuerdo de la codificación, no lo tengo a mano, pero sí sería muy interesante ver cómo están en estos pacientes, si es que se puede detectar algún porcentaje de células en circulación, también que sea determinante, ¿no? Sería muy interesante, sí.
No, yo les Tengo 3 pacientes en tratamiento en el cual le sacamos sangre periódicamente, podría llegar a mandarlos a ver si alguno de los 3 tiene enfermedad, tiene células circulantes. Sería interesante. Sí, muy interesante. Totalmente. Por ejemplo, ayer mismo me mandó endocrino 2 diabetes insípidas, una con el engrosamiento de tallo, otra no, que por ahora no tienen diagnóstico de histocitosis, no se le encontró ningún estigma en ningún lado, y si luego se confirma o aparecen células circulando, vamos a diagnosticar por sangre, digamos, que la relación o la coexistencia de la diabetes insípida tiene que ver con la presencia de histocitosis que no tiene lesión biopsiable, digamos, en ninguna otra parte. ¿Sí? Para ese sentido. Y esos pacientes obviamente se siguen en el tiempo. Si alguno de esos pacientes hace enfermedad degenerativa, va a seguir dentro de los controles y va a tener las células circulantes evaluadas. Todos los pacientes, o sea, concluyó ese trabajo y se presentó, pero continúa. De hecho, ayer mandé 5 muestras, los miércoles es el día que más hay en el ISALVE, y fueron 5 muestras. O sea, es continuo, no para, es como una evaluación más. Yo espero que podamos hacer en el Hospital Garrahan también, no sé si era factible, pero estamos en eso, la evaluación de BRAF en sangre y aprovechar al máximo esa sangre de los pacientes para estudiarlo, también desde el punto de vista de citoquinas, y algún día sabremos de manera muy precisa cómo van evolucionando estos pacientes. Diego, no sé si querés seguir vos o querés comentar. No, Vicente, no. perdón. Vicente tenía levantada la mano y no le di la palabra. Sí, es que esto que acaba de decir el doctor Breyer es muy interesante, porque en relación a todo lo que estabais diciendo antes, ¿no? De que ya sabemos que hay pacientes con mutación de BRAF, que es lo que más fácil detectable hemos encontrado por el momento en sangre periférica, líquido cefalorraquídeo. Sabemos que hay pacientes que, aunque por los scores clásicos de la Sociedad de Histocitos no tienen enfermedad activa y están en tratamiento con inhibidores de BRAF, todavía persisten en niveles muy altos, tanto en médula como en sangre periférica, este BRAF positivo. Y ya los franceses hace 2 años o 3, en Lisboa, presentaron una serie de pacientes en los que aquellos que estaban con inhibidor de BRAF y seguían presentando niveles de BRAF en sangre o en médula ósea tenían mucho más riesgo de recaída. Es más, casi todos recaían al suspender el inhibidor. Estaría muy interesante ver estos marcadores, si permanecen positivos o negativos y la correlación que tienen con el nivel de BRAF. Porque si realmente son completamente negativos, aunque tengan el BRAF positivo en sangre y lo quitamos, quiere decir que realmente ahí no hay enfermedad. Si siguen positivos y tú quitas el inhibidor de BRAF y de repente reactiva la enfermedad, sería un marcador. Muy interesante este posible trabajo si conseguís poner en marcha este nivel de BRAF en sangre periférica. Sí, realmente es cierto. Sí, excelente idea. Diego. No, sí, obviamente es lo que queremos. Lo que pasa es que para eso estamos pidiendo también subsidios, porque todo eso tenemos que sostenerlo. Ya nos cuesta bastante sostener esto de tener los anticuerpos a punto para hacer la citometría. Así estamos todos, Diego, así estamos todos. Pero bueno, no paramos. Lo que tenemos hecho y funciona, lo seguimos, seguro. Y siempre con la correlación clínica de los pacientes, que es fundamental, porque digamos, yo no querría que se traten o se mediquen los pacientes de acuerdo con los niveles de sangre. Porque de hecho, y vimos en este trabajo nuevo también de Cintia, que correlaciona, un trabajo del 2002 donde vimos que nuestro grupo también vio que el receptor celular interleuquina 2 correlacionaba muy bien con los niveles de severidad de los pacientes, en tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal de seguimiento. O sea que ese es mucho más factible, mucho más fácil, es un marcador que se usa para el HLH y dice bastante bien la situación también de estado de actividad o severidad de la histocitosis. Y también lo correlacionamos con células. Digo porque es más fácil, más barato, y cuando uno encuentra así un marcador está bueno para tomar decisiones terapéuticas. ¿Sí? Pero
Hay que validarlo. Siempre hay que encontrarle esa correlación con la clínica. Si no, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, gracias a todos. Cintia, ahí está, si dejas de compartir. Diego, ¿querés presentar un caso más o le paso ¿no? Vale. Entonces vamos con la presentación, si les parece bien, de Jorge y de Laura. Primero la tengo que encontrar yo. Aquí. Acá estoy. Sí. ¿Se ve Bueno, la presentación? Sí, hola a todos los colegas de Latinoamérica. Vamos a hablar sobre las enfermedades citocíticas raras. La respuesta al tratamiento fue el primer análisis descriptivo del Registro Internacional de las Enfermedades Citocíticas Raras, presentada en el meeting de Estocolmo por el doctor Habla. Nosotros fuimos, especialmente con Guido y Laura, la colaboración esencial de ellos dos, los que colaboramos con este protocolo internacional y con el seguimiento de los pacientes con estas enfermedades. Siguiente. Esencialmente los grupos fueron 11 países que colaboramos todos para tratar de aprender sobre estas enfermedades, ir sacando las primeras conclusiones. Está el grupo de Canadá, Estados Unidos, Argentina, y los responsables del registro, nuestra muy estimada patóloga Laurita Caluso, y el responsable clínico, hemato-oncólogo Guido Felicia. También colaboraron Francia, España, Italia, Alemania, Austria, los Países Bajos, la República Checa y Polonia. Fue presentado en la sesión presidencial. La próxima. Los antecedentes, básicamente está, y acá hay dos rayitas personales en la que le mando un tiro por elevación a mi colega de anatomía patológica, donde, bueno, lo define como acumulación / proliferación de histocitos no Langerhans anormales en los tejidos afectados. Si quieren podemos sacar los interrogantes, pero bueno, es eso lo que está descrito. Evolucionan desde procesos autorresolutivos unifocales a formas más diseminadas potencialmente mortales. Actualmente la mayoría son considerados desórdenes hematopoieticos clonales de linaje mieloide. Seguimos. La enfermedad de Hergen-Chester, activada por mutaciones somáticas de la vía MAP quinasa, y la describen, también agregan aquí el santo granuloma juvenil, que, bueno, personalmente, digamos, lo incorporan, pero las mutaciones en el santo granuloma juvenil no son tan frecuentes, no se encuentran tan fácil como en la enfermedad de Hergen-Chester. Se constataron en la mayoría de estos pacientes respuestas significativas a los tratamientos target o a los inhibidores de mutaciones, y en algunos pacientes en general no se encontraron tratamientos óptimos todavía. Estamos realmente en los comienzos de intentar comprender estas enfermedades. Seguimos. El objetivo fue registrar las enfermedades histocíticas raras a nivel internacional. Incluyeron el grupo de enfermedades del santo granuloma juvenil, que son un grupo muy vasto de enfermedades, la enfermedad de Rosay-Dorfman, la enfermedad de Hergen-Chester y las histocitosis malignas como grupos dentro de lo raro, los principales. También la histocitosis ALK positiva, que es una fusión de mutaciones,
la histiocytosis de células indeterminadas, que Diego vio algunos casos, creo que el primero lo vimos juntos, hace tiempo en el Hospital Garraham, y las histiocytosis secundarias posteriores a leucemias o linfomas. Seguimos. El Registro Internacional de Enfermedades Histocíticas Raras comenzó en el 2015 a recolectar información sobre a estas enfermedades a nivel mundial, con la revisión centralizada de 3 patólogos a nivel internacional. Jennifer Picarsett en Estados Unidos, Laura Laluso en Argentina y Jean-François Emile en Francia. Seguimos. Hasta mayo del 2022, 158 pacientes arduamente ingresados, porque esto no es fácil, con una mediana de edad de 19 años, que van desde 11 meses a 87 años, 65 mujeres y 93 varones, 66 sobreviven, 3 fallecidos, y hay 89, y es un defecto muy común en los estudios internacionales, incompletamente reportados. La mediana de seguimiento fue de 18 meses, la revisión patológica completa fue hecha en 91 pacientes, 3 pacientes fueron excluidos porque no eran enfermedades histocíticas raras, y 8 pacientes rotaron a otro tipo de enfermedades histocíticas raras. Seguimos. Santo granuloma juvenil hubieron 52 pacientes, 23 fueron cutáneos, 2 fueron secundarios a leucemia mielomonocítica juvenil. Estos creo que tenían, aparte, la mutación de neurofibromatosis. Hubo otro caso similar y los 3 pacientes lamentablemente terminaron el trasplante y fallecieron. Sistémicos hubieron 16, 2 secundarios a leucemia linfoblástica aguda, adultos con santo granuloma juvenil fueron 5, forma progresiva, ese fue un caso nuestro también, forma progresiva nadular, que es una forma que puede describirlo Laura, y que se le encontró una mutación y que recibió tratamiento con COVID-19 con una respuesta buena, con una buena respuesta parcial, por lo menos hasta ahora. La enfermedad de Rosales-Dorman, 39 pacientes, ganglionares la mayoría 3, 19, sistémicos 19, oculares, piel, sistema nervioso y gastrointestinal. Nosotros vimos con Diego un caso apasionante que llevaba 20 años de evolución, muy interesante, que ese chico Diego tuvo un compromiso de anemia hemolítica autoinmune, tuvo un cuadro psoriático agregado, tuvo un cuadro de síndrome nefrótico-like y terminó respondiendo al cladribine aracé, acitarabina, a dosis intermedias. Y un caso incompletamente registrado. Erheim-Chester tuvimos ingresados 34 pacientes. Seguimos. Histiocytosis malignas, 10 pacientes. Nosotros no incluimos en Argentina. Diego tiene algunos y por ahí podés comentar alguno. 1 secundaria leucemia y 3 cuadros multisistémicos. Una histiocytosis ALK positiva, 5 pacientes. Mixtas, muy interesante esto. 6 pacientes, 4 Erheim-Chester asociado con histiocytosis de Langerhans, 1 Erheim-Chester asociado con Rosales-Dorman, 1 Rosales-Dorman asociado con histiocytosis de Langerhans, todas formas multisistémicas. Acá paro un poquitito y es evidente que todas las histiocytosis se pueden transformar una en otra o superponerse una con otra. O superponerse con cuadros autoinmunes, o superponerse con neoplasias asociadas, siendo la histiocytosis de Langerhans quizás una enfermedad preneoplásica más que una enfermedad neoplásica.
2 casos de histiocytosis a celdas indeterminadas, retículo histiocytoma 1, necrobiótico 1, y incompletamente la información en 5. Seguimos. Los resultados fueron, así a grosso modo, esto es un estudio inicial, pensemos en eso. Observación, cirugía o corticoides fueron efectivos en los xantogranulomas cutáneos y la mayoría de los Rosai-Dorman ganglionares, que eso inclusive responden muchos a la observación o un mínimo tratamiento. La mayoría de los xantogranulomas juveniles sistémicos en realidad respondieron al protocolo LSH3, prednisona, vinblastina, más menos 6 captopurina. Estoy hablando de los sistémicos. La mayoría de los Rosai-Dorman sistémicos fueron refractarios, los resultados fueron desilusionantes a los corticoides y las quimioterapias usuales. Seguimos. Los pacientes con xantogranuloma juvenil y Rosai-Dorman refractarios o reactivados tuvieron respuestas parciales con cladribine más menos citarabine, y eso es lo que se vio en uno de los pacientes registrados por nosotros y en otro que yo no pude registrar, que también respondió muy parcialmente, o al clofazimina o a la clofazimina. Los pacientes resistentes graves respondieron a los inhibidores del MEK, y es algo donde se está explorando ahora por grupos internacionales. Los inhibidores del MEK muy especialmente están metidos con los casos graves de Rosai-Dorman. El Ergen-Chester, las respuestas fueron variables con los múltiples tratamientos que conocemos: interferón, metotrexate, corticoides, citarabina, rituximab, cirugía. Y sí hubieron mejoras y respuestas durables obtenidas con inhibidores de BRAF o MEK. Histiocytosis malignas, yo con mi larga trayectoria no pude ver ninguna. Diego sí tuvo la oportunidad de ver algunas. Tratamiento usualmente respondieron algo al tratamiento con leucemia linfoblástica, y más o menos cirugía fue efectiva en un cierto porcentaje de casos, y no respondieron muy bien al cladribine o al clofazimina. Seguimos. La histiocytosis ALK positiva con remisiones prolongadas, con cirugía en formas localizadas y tratamientos con LSH3 o crizotinib. Yo les voy a enviar también a todos un trabajo muy interesante de Paul Kempf sobre estos casos, y hay una experiencia sobre 39 pacientes que acabo de leer ayer sobre estos casos, que yo no vi ninguno personalmente. Por eso es que tratamos de juntar la experiencia a nivel internacional, porque pocos vimos, pocos casos. La histiocytosis mixta, la mayoría resistente a múltiples tratamientos, y muchos responden a los inhibidores BRAF-MEK. Y finalmente la histiocytosis indeterminada, muchas veces de piel y de hueso, respondieron a los corticoides. Seguimos. Finalmente, las conclusiones, las pocas conclusiones que tenemos son: la revisión de anatomía patológica por expertos fue útil, sigue siendo útil en estas enfermedades histocíticas raras. La secuencia genómica beneficia los pasamientos con compromiso sistémico refractario que pueden responder a los inhibidores. Sin embargo, la duración óptica, en ningún caso la duración óptima del tratamiento todavía no se sabe. La seguridad a largo plazo de estos inhibidores está pendiente de ser aclarada. Bueno, eso es lo que pudimos sacar en conclusiones el grupo que nos juntamos con otros colegas de fuera del país. Muchas gracias. Y ahora queda por ahí las preguntas o
sigue Laura Galuso con la experiencia con Guido Felicia del registro de los pacientes que incluimos en Argentina. Bien, abrimos eso, espacio para preguntas, y si no, Laura, tenés la posibilidad de presentar tus diapositivas. Laura está, bueno, ahora te voy a marcar, sí, ahí estás. Ahora tenemos. Yo creo que no te pasé la presentación, ¿no? No. No, la tenés que compartir desde tu escritorio. Exacto, claro. Para que lo encuentre. Esto no es mío. ¿Vos tenés que dejar de compartir, Fernando? Ya dejé de compartir. Ya dejaste de compartir. Porque yo abro y me aparece esto que no es mío. A ver. Si no, me la pasás por mail y yo la comparto desde mi... Dale. Bueno, ustedes hablen y yo te la paso mientras por mail. Perfecto. Genial. Cosas del directo, todo es lo que tiene en directo. Claro. Esta, a pesar de que, bueno, esta reunión tiene un claro acento argentino, al margen de lo que habló Vicente, de que por suerte puso un acento medianamente no argentino, y sí, pero las veo también conectadas a la doctora Córdoba, veo a Judy Alexandra también conectada, a la doctora Garrido, veo conectada a mucha gente desde muchísimos otros países, así que nada, agradecerles a todos de nuevo la presencia, la disponibilidad. También está Fabio Topa, que es el presidente de la Asociación Argentina de Histiocytosis, que también está escuchando la charla, y Edith, que es la presidenta de la Fundación Flexer, que también nos ayuda con parte de las becas que tenemos en Argentina. Y a todos les mando un abrazo muy fuerte. ¿Pasaste? Casi. Ah, bien. Un segundito. Perfecto. Registro. Asociaciongmail.com. Cualquiera que quiera hacer algún tipo de comentario. Te mandé a info@oraassociation, ¿está bien? Está bien. No, o decime Sí. si no. No, no hay problema, no hay problema. Listo, Sí. ahí va. Bueno, contanos de lo que vas a hablar hasta que encuentre. Lo mío es súper cortito, lo mío. Hay que esperar. Yo escucho una voz ahí que no es mía. Sí, Lo mío es súper cortito. No sé si es Perdón. alguien que está intentando decir algo o simplemente le quedó el micrófono abierto. Ok. Es un resumen de lo que es el registro que llevamos acá adelante. Y a ver si es un estímulo también para la colaboración, sobre todo de los oncólogos, porque nos cuesta mucho, no nos cuesta recolectar los datos, nos cuesta incorporarlos de forma completa y adecuada. Tenemos un montón de casos que no hemos podido incorporar. Lo que voy a mostrar es lo que existe hasta hace 2 meses, porque tenemos 3 o 4 que están pendientes de ser incorporados ahora. Listo, tengo el dato. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, yo lo veo, lo que pasa es que la tengo abierta en 2, ¿puede ser? ¿En 2? Como que No, sí, veo hay la hay 2 pantallas. Sí, se eso, ve 2 pantallas. chiquito. Tema de monitores, tengo demasiados monitores abiertos. Igual que lo de Diego, que tiene problemas de conexión ahí en el hospital, en el mío también. Acá. Ahí está, perfecto. Ahí está. Listo, todo tuyo. Bueno, genial. Bueno, la idea es mostrarle un poco lo que es nuestro, no es nuestro registro, en realidad es una colaboración con el Registro Internacional de Enfermedades Histiocytícas Raras, que llevamos adelante desde el año
Formalmente 2015, pero demoramos en hacerlo en forma rutinaria. ¿Estás pasando vos, Fernando, o pasé yo? Bueno, no importa. Este es un registro en el cual, como decía, empezamos formalmente en el año 2015, en el cual hemos recolectado 19 pacientes, que en realidad después descartamos una, así que son 18. Este es un registro de tipo REDCap, que solamente pueden ingresar las personas que están habilitadas. Habitualmente entramos, está habilitado el doctor Breyer, pero entramos Guido y yo en forma asidua. La siguiente. Me parece que las tenés que pasar vos, ¿eh? ¿Puede ser? Ahí. El objetivo del estudio era recolectar datos clínicos, tratamientos y evoluciones de pacientes con enfermedades histocíticas raras. El objetivo era bastante ambicioso, todo el mundo, y mejorar la categorización científica de las lesiones histocíticas para poder entender sus características distintivas y posibles relaciones entre ellas. En realidad, como estamos hablando de enfermedades raras, es difícil ser experto en enfermedades raras, y por eso la idea de que todo pase por algunos revisores que con el tiempo logren expertise y diagnósticos más cerrados en lo posible, ¿no? La siguiente. Bueno, en la clasificación sabemos que siempre se va a actualizar. ¿Soy solo yo o nadie la escucha, Laura? Yo no la escucho. Se paró, Se dejó de escuchar. No se escucha. No se- Está muteada, Laura. No, se quedó congelada, como que tiene mala conexión donde está. Y Guido, avísale por mensaje, por WhatsApp, que Ahí le estoy avisando. se quedó congelada. Bueno, no voy a poder comentar esta diapositiva. Así que podría hacer comentarios generales, pero nunca sobre. Laura, ahora sí. Sí, quita el muteo. Ahí. Listo, se cortó internet, siempre a las 4 de la tarde se corta, perdón. Como decía, digamos, hay varias entidades, sobre todo cutáneas, que comparten muchas características, que tienen sus nombres propios, pero que el registro, si bien permite que uno le ponga el nombre propio, los agrupa dentro del grupo de las santogranulomas juveniles. Pero básicamente la clasificación en la que seguimos es esta, que fíjense que la histocitosis ALK positiva ni siquiera tiene una entidad destacada. Está descripta en este momento de este artículo, pero todavía no tiene la preponderancia que quizá tiene hoy en día. La siguiente. Bueno, los criterios eran que tuvieran algunos de estos diagnósticos que estuvimos barajando, Erdem-Chester, Rosay-Dorfman, los de la familia de santogranuloma, histocitosis mixtas, no importa cuáles, histocitosis malignas, e histocitosis ALK positivas. Cualquier edad al diagnóstico, puede ser niños o adultos, y se permitía el ingreso desde casos diagnosticados del 95 a la actualidad, y la condición básica es que el material fuera posible de ser revisado por uno de los patólogos del registro. La siguiente. Los datos a registrar son demográficos, los del diagnóstico con el que viene al registro y con el que queda en forma definitiva, la localización de la enfermedad, el tratamiento y la mejor respuesta obtenida, el tratamiento de las recaídas y las terapias que recibió, y el estado del momento del último control. La siguiente. Bueno, el momento fue entonces de inicio, abril del 2015, eran 3 centros, uno Estados Unidos, otro Francia y otro Argentina. En realidad acá donde dice Francia era Europa, y les cuento como curiosidad que hubo un patólogo alemán que yo conocía, un patólogo pediátrico que estuvo postulado y aceptó, y fue el patólogo formal y falleció. Nunca llegó a incorporar un paciente y falleció. Luego pusieron a una patóloga de Inglaterra, muy conocida también, esta aquí que falleció también,
jóvenes los dos, y finalmente vino el francés que está ahora, que básicamente ingresa a casos de Francia, pero como dijo el doctor Breyer, ahora se está abriendo y está incorporando un montón de pacientes del resto de Europa. La posibilidad del biobanking está desde el 2018, nosotros no lo estamos haciendo, se está haciendo biobanking locales, nosotros lo hacemos con nuestros casos cuando es posible, pero no está abierto para todo el registro, y esto claramente es apostando al futuro, ¿no? Y de acuerdo a lo que se conversó, la nueva posibilidad es obtener el consentimiento informado vía telefónica. Esto todavía no está sistematizado, o sea que no sabemos cómo va a ser la implementación, qué constancia vamos a tener de que el paciente realmente nos dio su consentimiento. Así que bueno, yo lo planteo como opción, nos facilitaría un montón la posibilidad de registrar pacientes, pero bueno, todavía no se pueden dar claramente estos lineamientos. Y la siguiente es un sumatoria de los diagnósticos que tenemos. Como nosotros tenemos básicamente pacientes pediátricos, van a ver que los diagnósticos son los habituales para la edad pediátrica. Tenemos Rosai-Dorfman sistémicos 2, uno de ellos es el caso que comentaba el doctor Breyer anteriormente. Rosai-Dorfman nodal 2 casos, Santogloma juvenil 7 casos, sistémicos 2, histiocytosis progresiva nodular 1, sarcoma histiocytítico 1, Erdheim-Chester 1, esto es una paciente adulta, histiocytosis indeterminada 1, retículo histiocytoma solitario, familia Santogloma 1, y hay una lesión que fue descartada. Y esta es la distribución por frecuencia. No podía no poner alguna imagen histológica, así que estas son imágenes del retículo histiocytoma solitario de piel. La siguiente. Hay algunos casos asociados, hay dos patologías en el mismo paciente, que es uno de los criterios para incorporar. Hemos tenido Rosai-Dorfman post-LLA, santogranulomas con leucemia mielomonocítica juvenil, en el contexto de una neurofibromatosis. Uno de esos casos está incorporado al registro, el otro no, y hay otro caso, otro santogranuloma con leucemia mielomonocítica juvenil sin neurofibromatosis. Hay otro caso que tiene santogranuloma, NF1, un glioma del óptico, un amartoma mesenquimático con áreas de sarcoma indiferenciado hepático, paciente, como verán, bastante complejo. Hay sarcoma histiocytítico post-LLA y santogranuloma con histiocytosis de Langerhans. Sarcomas histiocytíticos quiero decir que tenemos incorporado uno, pero hay diagnosticados por lo menos 5 en el hospital. Pero de nuevo, como digo, a veces son pacientes del interior, pacientes que han fallecido, pacientes que se pierden, y es muy difícil obtener el consentimiento. La siguiente. En realidad es una diapositiva del doctor Habla, de la presentación que hizo él en el congreso, que es un resumen de todos los pacientes. Esto no es mi registro, nuestro registro, sino que este es el internacional, con nuestros aportes, y como ven en la edad están muy influenciados porque son pacientes también adultos, ¿no? La siguiente. Bueno, y un poco el resumen del porqué del registro. Este es uno de los estudios clínicos patológicos más grandes en enfermedades histiocytíticas raras. Es importante la revisión central de la patología por expertos, y lo digo entre comillas porque yo no me siento experta, simplemente quizá acumulé un poco más de experiencia y justamente con el registro, que hay discrepancias en el diagnóstico, en el conjunto un 16%. A partir del registro se pudo un poco quizá no definir es la palabra, pero hacer lugar a un espacio para aquellas proliferaciones histiocytíticas que no cierran en ninguno de los diagnósticos que están en las clasificaciones. Por ahora este sería el mejor nombre, pero sin duda eso es una bolsa de gatos que se irá desglosando con el tiempo, ¿no? Facilitar también un sistema de consultas a otras partes del mundo, y de aquí es que en parte surgió la posibilidad de conocer la histiocytosis tal positiva, de ver casos aislados y muy raros que vienen de diferentes lugares, y el tema del biobanco, que es muy promisorio para estudios biológicos futuros cuando todo esto no sea más posible, ojalá para todos, y nos permita sobre todo herramientas terapéuticas para estas enfermedades raras. Y la siguiente. Nada, muchísimas gracias. Estas dos fotos son
Este es un área de otro retículo histiocytoma solitario, que tienen un citoplasma que se dice glácido vidrioso, con bordes como en escalope. Es muy parecido a un xantogranuloma, pero no es un xantogranuloma, y este es un sarcoma de células de Langerhans con muchas mitosis. Los mails de Guido y mío para consultas o posibilidades de incorporar pacientes, o para ver cómo podemos hacer para en conjunto lograr un registro que sea viable, útil para todos y que colabore con la educación y conocimiento a nivel, si se puede, mundial. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. No lo van a creer. 20:59 me marca a mí, quiere decir que ustedes les tendría que marcar 15:59 en on time, justo en el momento donde se tenía que acabar esta charla. Pero bueno, creo que podemos abrir, por supuesto, un rato para comentarios, para preguntas que hayan en general sobre el resto de las charlas. Creo que todavía Martín está ahí, Cintia está ahí. Así que si quieren hacer algún comentario, pueden abrir las camaritas, no hay problema. Cintia sigue tomando mate, veo, así que... ¡Qué envidia! Aquí debe ser uruguaya. Bueno, está la doctora Magdalena, ahí la vi, Esqueloto, está la doctora Esqueloto por ahí, hablando de Uruguay, la vi. Bueno, comentarios. Guido, hoy hablaste poco, hoy te hicimos hablar poco. No, qué decir, la verdad que estas reuniones son muy enriquecedoras para todos y bueno, no solamente en los científicos, sino también en seguir fortaleciendo los lazos humanos, esto de poder vernos las caras, refrescarnos en qué está trabajando cada uno y conectarnos con la parte científica, me parece que es fundamental para que cada uno pueda seguir desarrollando esa parte en un mundo donde la mayoría de los médicos estamos como muy sometidos al asistencial y que a veces la rutina diaria hace que a veces uno ponga sus energías más en la atención de pacientes que